nueva presentación con Marcos Reutemann. Antes de presentar a Marcos, nada más un breve anuncio, porque nos decían que alguien se había olvidado una carpeta que está encima de esa mesa, entonces a que le falte la puede encontrar ahí. Pues tenemos con nosotros a Marcos Reutemann. Él es un sociólogo, y creo que hay que decir que es un sociólogo militante, un chileno ya español, vive aquí hace mucho tiempo, y que fue exiliado durante el pinochetismo. Como parte de esa tarea militante, él tomó parte en la acusación contra Pinochet y participó coordinando el equipo de trabajo con Joan Garcés, que llevó a la detención de Pinochet en Londres, y esa es una parte de su historia. Y como intelectual y académico, pues tiene una trayectoria muy larga, de muchos años, trabajando en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y ha sido también profesor en muchos lugares de América Latina. Marcos creo que es un latinoamericanista de larga trayectoria, y pues varios hemos compartido con él espacio en México, pero él ha pasado por Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile y muchísimos países. Sobre sus publicaciones, pues bueno, él tiene también una gran cantidad de libros y artículos. Yo nada más quise traer algunos títulos, por si alguien está interesado y quiere consultar su obra. Y un tema central que creo que sirve como para rastrear toda esa trayectoria intelectual de Marcos sí tiene que ver con el pensamiento crítico, desde hace muchos años, y es un tema que está vinculado con la discusión y el debate sobre la democracia y desde dónde pensar la democracia, cómo construir democracia. Hay dos textos que han sido, creo que a estas alturas, ya un clásico en América Latina. Uno es La democracia en América Latina, que coordinó con Pablo González Casanova, y otro es Democracia y Estado Multiétnico, del año 96, porque últimamente este tema de lo pluricultural y lo multiétnico es algo que es más cercano, que tiene mayor presencia, pero ese libro fue uno de los libros que sí marcó una pauta en el debate en aquel momento. Otras obras van a ser más tarde Democracia sin demócratas y otras intervenciones, Las razones de la democracia, y hay un texto muy reciente sobre las intervenciones y reacciones conservadoras que se llama Tiempos de oscuridad, historias de los golpes de Estado en América Latina. Entre los textos publicados mucho más cercanos a la temática española están Los indignados, el rescate de la política, que es un texto muy reciente, y habría que decir también que Marcos ha participado y siempre aparece como articulista en distintos medios, ¿no? Como el diario.es en España, pero también en La Jornada en México, en el propio Clarín, y también algunas veces lo hemos encontrado en Le Monde Diplomatique. Hay una parte que a lo mejor no forma o no es tan explícita en la currícula y que yo sí quisiera traer aquí, que tiene que ver con la trayectoria de Marcos como formador de jóvenes. Creo que muchos le encontramos hace mucho tiempo en los salones de la Complutense, y él fue como la puerta y la vía para acercarnos a América Latina y a ciertos debates. Debates que creo que hoy, curiosamente, tendrían mucha trascendencia para la situación que se vive en España y en los países del sur. Y estoy pensando que en esos salones conocimos textos como La sociología y la explotación, conocimos textos como El desarrollo del subdesarrollo, conocimos toda una línea teórica que tenía que ver con el tema de la dependencia, que creo que explicaría y tiene mucha vigencia para entender la situación de dependencia de los países del sur de Europa en este momento, y de la situación de la crisis española, y poder formularnos algunas preguntas. A muchos nos llevó no solamente a cruzar al otro lado, sino a ir quedándonos y a vivir también en el otro lado, y eso es algo que yo tendría que agradecerle, ¿no?, a Marcos públicamente. Y para no extenderme más, nada más quiero acabar de presentarle con unas palabras de Durito de la Lacandona, que es este escarabajo con el que habla Jesús Marcos y que dice así: tallado por el lado inverso, un espejo deja de ser espejo y se convierte en cristal, y los espejos son para ver de este lado, y los cristales son para ver lo que hay del otro lado.
Los espejos son para tallarlos, los cristales son para romperlos y cruzar al otro lado. Y yo espero que esta presentación de Marcos, que se llama Derechos Humanos, Tierra, Trabajo y Dignidad, construyendo alternativas, nos dé a todos ideas para ver cómo hay que rayar ese espejo y luego después romper el cristal. Bueno, antes que nada quisiera agradecer las palabras fundamentalmente de quien ahora considero amiga e incluso maestra también. Es un placer que María José, a quien conocí efectivamente, eso habla de que uno ya está viejito, a lo mejor ya hace 20 años o un poco más, cuando ella se estaba licenciando en Sociología y en Ciencias Políticas en la Complutense, asumiera después el reto de irse a América Latina. Ella me había preguntado, espero que esto no entre dentro de los 5 minutos previos que después voy a tener en mi tiempo, no, o sea, que me lo quiten. ¿No? Pulsar el micrófono. Pulsar el micrófono. Bien, perfecto. Gracias. Quería decir justamente que uno de los elementos es que María José me preguntó en su momento, me gustaría seguir trabajando y profundizando en la realidad de América Latina. ¿Qué me aconseja, profesor, o qué podemos hacer? Yo le dije, mire, si usted quiere aprender de América Latina, váyase a América Latina. En España no va a aprender nada de América Latina. Lamentablemente el colonialismo del saber y el colonialismo del poder hacen que muchas veces debates que en América Latina se dieron en la década de los 50 o en la década de los 60, como el debate sobre crecimiento y desarrollo, vuelvan a aparecer en autores europeos a principios del siglo XXI, desconociendo una trayectoria y una riqueza intelectual de una gran trayectoria y de un gran nivel. El problema es que se llaman González, se llaman Santos, se llaman Rodríguez, se llaman Previs, o se llaman con los nombres de aquellos de los conquistadores que fueron y que como criollos después se generaron y se quedaron en América Latina. Lamentablemente, si no se llaman Bourdieu, si no tienen apellidos franceses, italianos, alemanes, no son utilizados dentro del acervo cultural y político de la gran tradición del pensamiento latinoamericano. Pensamiento latinoamericano que va de ida y vuelta, porque el exilio español de 1939 que llegó a México hizo posible también esa gran recreación de las ciencias sociales en América Latina. Debemos recordar republicanos de derecha, republicanos que se fueron, como entre otros José Medina Chavarría, algunos solamente por citar a Wenceslao Roses o a Sacristán o a otros más que aportaron su conocimiento y no fueron ni olvidados ni invisibilizados, y tampoco fueron criticados en el ámbito del curioso concepto de gachupín, el concepto que se utiliza para los españoles provenientes de la colonia y de la conquista, ¿no?, que como tal son altaneros. Fíjense ustedes que el diccionario de la lengua ideológica de María Moliner dice gachupín, término despectivo utilizado a todos los españoles, excepto a los republicanos de la Segunda República emigrados en América Latina. Fíjense ustedes la importancia de ese concepto cultural que está detrás. Y hoy, María José, que aquí evidentemente también tiene un gran trabajo, en su trabajo de México, como diríamos ya, es catedrática, una persona de gran reconocimiento intelectual, con una gran obra, y de lo cual no es que uno se sienta orgulloso, sino que fundamentalmente es un trabajo colectivo. El conocimiento democrático se diferencia fundamentalmente de ese conocimiento del yo que siempre está primero, porque no intenta ni ganar ni perder. No es una discusión sofista. El debate democrático, me enseñaron mis maestros, es dar a los demás la posibilidad de obtener dónde están las bases de ese conocimiento. Poder explicar a los clásicos, poder en definitiva remitir
a donde uno y donde uno mismo fue capaz de beber y a quien le hicieron también la posibilidad de pensar y de reflexionar. Agradezco por eso esas palabras y también agradezco y quiero agradecer a Enrique Díez la invitación a participar. Me iba ya a enfadar porque ya yo el primer día dijo, he venido ya 3 veces seguidas y dije, coño, y yo no, ¿qué pasa aquí? Por lo tanto, debo decir que se cumple también una tercera vez, pero no año tras año, lo cual también exige más cosas. Bien, no quiero ocupar más tiempo en los agradecimientos, pero sí señalar que este curso es importante y también para los que trabajan en él, porque ya son muchos años, ya es más de una década en el cual se está formando la gente. Que no se trata, como dije la primera vez que vine, de pensar como Reutemann, sino de pensar. Abrir el pensamiento implica ser irreverente con las ideas, pero primero con las de uno mismo. Ser muy respetuoso con las personas, pero muy irreverente con las ideas. Y si uno es irreverente con las ideas, podremos, como diría el grito de la Candona, no romper ese cristal, mirar y al mismo tiempo saber que avanzar, porque me ha tocado un tema bien, no sé por qué me ha dejado primero mi amigo Enrique la última, ¿no? Y encima la de las alternativas, como si uno tuviera que tener esa bolita de cristal en un momento también tan complejo como el que nos toca vivir. Quería, por tanto, dar esos agradecimientos y señalar que traía una ponencia, pero como me gusta asistir a todas las ponencias de quienes han presidido de uso de la palabra, al final me han salido 1, 2, 3, 4, más la última que es la quinta. Con lo cual uno dice, y prometo que no voy a hacer aquello que de muy mala manera se suele hacer, que es en la ponencia final criticar a todos los demás compañeros que han intervenido, ¿no? Y después irse porque el tiempo para el tren es ya muy inmediato y no da posibilidad para el debate. Sí he querido, sin embargo, plantear el problema en varios términos y empezar a recoger algunos factores. Y voy a empezar leyendo algo que después será una pregunta retórica y ustedes van a entender por qué. Dice así: Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, privatizar, desregular. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Pregunta retórica, hoy podríamos decir que fue Felipe González, que no hace mucho dijo que no, el presidente Maduro de la República Bolivariana de Venezuela le recordaba, ¿no?, que era mucho más dictador y violador de los derechos humanos que Pinochet. Pero bien, no es Felipe González. Bien, busquemos a alguien, uno dirá, el nieto de Pinochet. Pues es el nieto, pues dirán, los afectos son los afectos, ¿no? Y otro dirá, no, Margaret Thatcher. ¿Cómo? Y otro dirá, no, Ronald Reagan. Bien, pues de todos esos nos equivocaríamos. Quien lo dijo fue el vicepresidente de la República de Chile con la presidenta Bachelet, es decir, con el gobierno de la concertación del Partido Socialista Chileno. Bien, Alejandro Foxley, para ser exacto, vicepresidente de Chile, no con la derecha, sino con el gobierno de la concertación del Partido Socialista Chileno.
Bien, no se queden así. Eso nos lleva a un problema que se ha estado discutiendo y que hemos estado discutiendo o que yo he estado escuchando fundamentalmente en estos días. Primero, siempre hemos recurrido al pasado para reinterpretarlo. Es falso que en las alternativas el pasado, la memoria, la conciencia, los hechos que definen el trayecto y por tanto el movimiento, que es el concepto de tiempo, no se esté reinterpretando. Hoy nosotros reinterpretamos nuestra historia. Hoy estamos diciendo que no se trataba de una dictadura, sino de un régimen autoritario. Decimos que la Constitución del 78 es de la generación del 78. Decimos muchas cosas que significa traer el pasado al presente para poder construir alternativas. Es decir, sin reinterpretar el pasado, sin conocer el pasado, sin tener la memoria y la conciencia que define el hecho del pasado, es imposible construir alternativas. Salvo que el futuro esté diseñado, salvo que el futuro esté agotado en su forma y por tanto nuestro camino sea un camino única y exclusivamente ya trazado, donde la responsabilidad consiste en acercarnos a ese futuro. Es decir, donde desaparece el pasado, donde desaparece la memoria y donde desaparece la conciencia. Pero nunca, desde ese punto de vista, podemos decir que el pasado, la memoria y la conciencia no está presente. Porque incluso hacerla desaparecer es una propuesta histórica. Es la propuesta histórica sobre la cual se construye fundamentalmente ese criterio. Y eso me lleva a la segunda parte de lo que quería tratar, que eran los derechos humanos, que los voy a tratar muy críticamente. ¿No? Por eso me he tomado ya 2 pilas, no estoy ya suficiente. La Declaración de los Derechos Humanos, que todos aquí hemos valorado, algunos la hemos redefinido o le hemos agregado cosas, señala y se fundamenta curiosamente en esa digamos, declaración de 1948, sobre la base de que todos nacemos iguales, todos somos iguales por naturaleza. Y ese es un hecho fundamentalmente del concepto de la democracia liberal. La igualdad previa al nacimiento como natura. Pero eso es totalmente falso. Antes de nacer ya somos desiguales. El derecho formal de los derechos de 1948 establece fundamentalmente asimetrías que se fundamentan básicamente en la dinámica de la democracia representativa de derechos puestos en el ámbito de la justicia liberal. Eso me lleva a 3 elementos que las veces anteriores los he dicho y los voy a volver a repetir, que son los postulados Royman. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. Segundo, por favor, no metamos nunca la crítica en el argumento. Y tercero, no le pidamos peras al olmo. Un banco no es una entidad caritativa y por tanto no está para darnos dinero, sino para ganar dinero. Una universidad privada no está para generar espacios de ciudadanía pública en términos de educación y conocimiento y de pedagogía, como nos diría Paulo Freire, otro latinoamericano, sino para ganar dinero porque es un negocio. Y también una clínica privada tiene como objetivo ganar dinero, por tanto una sociedad muy enferma es muy rentable. Claro, habrá enfermos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, pero ese es otro problema. Por tanto, hay que diferenciar los derechos humanos puestos en el ámbito fundamentalmente formal a los criterios que podríamos llamar, y los vamos a enunciar aquí, que estará otra parte de ese criterio, fundamentalmente entendiendo las declaraciones de los derechos humanos como una crítica a las condiciones de vida para hacer posible la otra parte del título del curso, la dignidad. ¿Y eso a qué nos lleva? Les voy a poner un ejemplo. En el 7º mes de vida de gestación del feto, para que nos damos cuenta que no todos somos iguales
cuando nacemos, sino la desigualdad y la asimetría es anterior. En el 7º mes de vida del feto se produce a nivel cerebral un proceso de cristalización y de sintetización de proteínas que se llama mielinización. Eso se produce a través fundamentalmente de la ingesta, básicamente de determinados productos que son básicos para que el propio feto, y en este caso la madre, pueda llevarlo al cerebro y producir esa condición de mielinización del cerebro. Ese proceso, si no se produce con proteínas, con vitaminas, con leguminosas y con una serie de alimentación, cuando el niño nace a los 9 meses, nace con inteligencia limitada, porque es un proceso irreversible. Es un proceso que se da a los 7 meses antes de nacer. Por lo tanto, decir que todos nacemos iguales es al menos irrisorio en el ámbito del derecho formal, salvo que traslademos fundamentalmente el criterio de una condición de lucha por los derechos humanos. Cuando hoy hablamos de que hay muchas organizaciones de derechos humanos, lo que estamos diciendo es que cada vez se respetan menos los derechos humanos. Porque evidentemente, si los derechos humanos se estuvieran respetando, no tendríamos necesidad de tener organizaciones que defiendan los derechos humanos. Bien, pero eso es una verdad de perogrullo. Quiero seguir avanzando. La alternativa, por tanto, en el ámbito fundamentalmente de que no todos nacemos iguales y que esa igualdad significa una lucha, un elemento por construir la dignidad y por tanto el reconocimiento del otro, implica esa construcción del tiempo, implica por tanto ese concepto de movimiento e implica, si uno quiere, transformar ese mundo bajo criterios distintos, y el primero es la palabra. Si no tenemos palabras para enunciar el mundo, otros enunciarán por nosotros el mundo. Si no tenemos capacidad para enunciar nuestra propia alternativa, para definir nuestros propios procesos, para definir nuestros propios espacios, otros lo harán por nosotros. En definitiva, estaremos trabajando en el campo contrario. Estaremos fundamentalmente en otro ámbito, porque el lenguaje enuncia el mundo. Si yo solamente le puedo decir a mi compañera, oye tía, te quiero mucho, y estoy todo el día diciéndole eso y 3 cositas más, a los 5 días se acabó la relación. Porque no hay capacidad de explicación. El primer elemento democrático que implica dignidad es la capacidad de control del lenguaje para poder enunciar esa realidad y por tanto para poder transformar ese mundo. Por eso somos en el lenguaje, y si somos en ese mundo de ese lenguaje, lo que hoy podríamos decir lamentablemente que vivimos en una revolución individual. ¿Qué quiere significar esto de la revolución individual? Emprendedores, empoderados, sumisos, social conformistas, el yo delante de nosotros. Cuando uno está hablando, mire, somos emprendedores. ¿Emprendedores de qué? Al final nos frustramos. Oiga, yo quiero ser un buen empresario, pero es que no puedo. Ah, ese es un problema suyo. Váyase al psicólogo, ¿no? Y que le dé algún tipo de pastilla, o le satino Valium, no, porque usted no ha sabido elegir bien. Entonces los emprendedores fallan por la revolución individual del yo. No hay un concepto colectivo, pero también implica ese criterio de yo me empodero. ¿Sí me empodero de qué? De lo que yo quiero. Sí se puede, sí se puede, sí se puede ¿qué? Si lo que se quiere es lo que cada uno quiere a título individual, ¿dónde está la posibilidad de la construcción de nosotros? ¿Dónde está la posibilidad de construcción de la alternativa? ¿Dónde está la posibilidad de construir un proyecto colectivo de memoria donde se definan los elementos de ese proceso? Claro, el problema está en que en las ciencias sociales y en el ámbito de las alternativas no hay modelos.
Y cuando digo no hay modelos, no hay asaltos al cielo. Hay rigor teórico, hay procesos históricos. Y los procesos históricos dependen de esas realidades sobre las cuales nosotros construimos nuestra propia memoria. Para poner un ejemplo, la historia y el conocimiento se establecen como experiencia y realidad. Eso es lo que determina el conocimiento de la posibilidad de la memoria. Experiencia y realidad determina la posibilidad del conocimiento. El modelo, ¿saben sobre qué se construye? Sobre la simulación. Si simulamos modelos, estamos teniendo un reduccionismo mecanicista. No estamos teniendo las personas de carne y hueso. No estamos teniendo la experiencia histórica, la realidad. No estamos teniendo conocimiento, estamos teniendo opinión. Y la opinión es dogma. ¿Cómo no vamos a opinar? Todos vamos a opinar de lo mismo. ¿Quién no tiene opinión? Pero la opinión está fundamentada sobre la experiencia particular. Y si a uno le dicen, por ejemplo, defina usted lo que es el divorcio, y uno dice, me va a decir a mí lo que es el divorcio si mi mujer me ha engañado, todas las mujeres son putas. Oiga, no, yo le estoy preguntando a usted, defíname jurídicamente el concepto de divorcio, no su opinión, si le cae bien, si está de acuerdo, si le gusta, si no le gusta, si es republicano, si es monárquico, no, dígame en ese conocimiento cuál es la capacidad de explicación que tiene. No, se ha puesto usted muy teórico. Eso no entra en mi campo de condiciones. Yo opino porque hay que opinar y estamos en la posmodernidad. Digo, bien, vale. Y el problema es que estamos en esa revolución de lo individual, es que estamos confundiendo esos elementos y las consecuencias son graves. Voy a poner dos ejemplos para que nos demos cuenta de la reducción que eso significa en el ámbito de creer en modelos y creer en esa construcción de agenda. Imagínense que yo le digo a usted, defíname usted, no, un conejo. Y alguien dice, un mamífero. Dice, bueno, hombre, pero le define un mamífero también. Bueno, un mamífero de 4 patas, bien, vamos avanzando. Y alguien dirá, y de color gris, ah, mejor, buena opinión. Y otro dirá, de cola corta, ah, muy bien, perfecto. Y otro dirá, con dientes y colmillos preeminentes, perfecto. Y otro dirá, miren ustedes, en ese reduccionismo tiene la oreja grande, bien, definición de conejo. Mamífero 4 patas, no, cola pequeña, no, 4 patas, orejas grandes, colmillos preeminentes. Pues cuando vaya al zoológico y vea un elefante, tiene que estar en presencia de un conejo grande. Porque claro, orejas grandes, colmillos preeminentes, cola corta, mamífero. Bien, lo mismo pasa cuando nos planteamos el problema de la generación del 78 y la transición en España. Nos creemos cosas que no son. Asumimos relatos donde la historia se tergiversa o donde la historia y el pasado desaparecen para construirse en un nuevo relato para definir una alternativa. Una alternativa que puede ser un modelo o no puede ser un modelo, más que una realidad. Y voy a poner el ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo en esta dinámica también la lógica de las alternativas entran a formar parte de una agenda que no es la nuestra, con un discurso que no es el nuestro y además aceptando ese criterio como criterio de partida. Por ejemplo, ahora que a todo el mundo le gustan las encuestas, ¿no? Y que hay quienes además dicen que las encuestas les van a dar el 30%, si no el 50%, porque dicen que son lo que son. Bien, pregunta, siempre retórica, ¿no? ¿Es el león el rey de la selva? Bien, alguien me podría decir aquí, cuidado compañero, que el 50% del género es el género femenino, no el león, los leones somos los vagos. La leona es la reina de la selva, pero con todo lujo de detalle. Primero porque cazan colectivamente, cuidan su manada, no al mismo tiempo, el león es un vago.
Bien, va a venir otro y me va a decir, che, chaval, cuidado, yo no soy monárquico, yo creo en la República de la Selva. Bien, vale, otra encuesta. Y alguien me dirá, ni el león ni la leona, el elefante. Porque el elefante con su memoria, capaz de llevar paso a paso, va y mueren todos juntos. Oh, para eso están los National Geographic y vemos todos, no, esos criterios. Bien, y empieza el estadístico, ¿no? Y el matemático sociológico empieza moda, media, mediana, índice de Gini, índice de más menos, determinación causal de tal, bla, bla, bla. Tantos leones, tantas leonas, tantas jirafas, tantas esto, y de repente hasta que alguien dice, oiga, perdón, pero parece que el león no vive en la selva, vive en la sabana. ¡Hostia, tío! ¿Y cómo no se me había ocurrido? ¡Shh, cállate! No, sigamos con nuestras encuestas, el 30%, vamos a ganar, vamos a hacer todo. El león no vive en la selva, vive en la sabana. Y eso significa construir un debate estéril. Debates estériles que en tiempos de alternativa significan tiempos y espacios donde la gente vive, muere, porque muere. Por no decir que hoy se cumple el año de Ayotzinapa, ¿no? En el caso de México con los 43 alumnos, estudiantes, maestros, ¿no? En Iguala, ¿no? Que fueron asesinados, torturados, quemados, calcinados, que en la verdad histórica dice que, en fin, que están por ahí, ¿no? Y que no aparecen. Bien, el león no es el rey de la selva, pero nosotros compramos debates, compramos La Sexta, Antena 3, compramos debates. Y esos debates después los reproducimos. Y claro, y ahí aparece después el problema. Las experiencias latinoamericanas. Digo, ¿cuál? La chilena, donde hoy la constitución que rige es la constitución de Pinochet de 1980. Es como si aquí estuviéramos gobernados por las leyes generales del movimiento. Y todo el mundo dice que Chile es un país democrático. Oiga, mire, es que la constitución que rige es la constitución de Pinochet. Pero no te vuelvas tan teórico, si eso no sale en el país, no viene en La Sexta, ¿para qué te enrollas? Es muy teórico, no vale la pena, ¿no? Y otra cosa, en América Latina no hay leones. Entonces, ¿qué pasa? Las selvas son cuasi selvas. Habrá que importar leones para hacer una buena alternativa, ¿no? Porque si la definición de selva consistente es leones, y en América Latina tenemos selva y no hay leones, pues habrá que importar leones, ¿no? Europa se empieza a preocupar por el desarrollo del planeta en términos del calentamiento del planeta cuando le empieza a ir mal. Cuando el colonialismo lleva 6 siglos produciéndose. Cuando para que nosotros vivamos hoy como vivimos aquí, en América Latina, la explotación es la que es. Porque si no, nosotros no podemos, bueno, y ahora en Asia y en África, y no solamente en América Latina. Porque los que tenemos, o los que compran el Nike, los que compramos cualquier Adidas, o etcétera, chorrean sangre. Niños esclavos. Las grandes marcas. Ahora, lo que pedimos es regulación del trabajo infantil. Es decir, no pedimos que esos niños vayan a la escuela. Que eso, no, pedimos regulación del trabajo para la explotación infantil. Es que somos cojonudos, ¿no? Porque claro, es decir, tanta mediación que evidentemente genera ese espacio de entender los derechos humanos como derechos formales y no reales en el ámbito de la dignidad, que es el siguiente elemento. Por tanto, en América Latina no hacen falta elefantes. Sus selvas son completas, porque son procesos históricos. Son procesos históricos que se explican por su historia. Franco se explica por la historia de España. La Segunda República se estudia y se explica por la historia de España. Allende se explica por la historia de Chile. Perón por la de Argentina. Y no nos trasladen procesos históricos porque son modelos ficticios reduccionistas que simulan
pero que venden. Y además se incorporan a la política de lo cotidiano. Y ya con eso tenemos el guirigay montado. ¿Cuáles son los elementos? Consecuencias muy graves. Primero, impide que las alternativas se piensen en tiempos diferenciados. Todas las alternativas se construyen en tiempos diferentes. ¿Qué es el tiempo? Y uno dice, pregunta tan retórica, esto, estamos hablando de filosofía. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Movimiento. ¿Qué es un segundo? ¿Qué es un minuto? ¿Qué es un día? El tiempo que es el movimiento, ¿no? Que la Tierra tarda en torno al Sol. ¿Y qué es un año? El tiempo, uno sobre su eje, es movimiento. Por eso la historia es movimiento. Por eso el tiempo se construye en ese movimiento, en ese continuo. Pero ese continuo de tiempo es un tiempo diferenciado. Y ese tiempo diferenciado lo que nos hace es dar explicaciones distintas. Cuando a uno le preguntan, oiga, explíqueme usted qué pasó el 15M, ¿no? Y lo vincula con los estudiantes en Chile, le digo, perdón, está usted muy equivocado. Movimiento estudiantil chileno tiene sus orígenes en la década de los 50, el nuevo, cuando no el antiguo. Dice, ¿qué me dices, tío? No tiene que ver con tomar la Plaza del Sol y... no. ¿Y la primavera árabe? No, tampoco. Hay que analizar Nasser, hay que analizar los países, hay que analizar la historia, no hacer turismo cultural político. Articulado a través de frases cortitas y muy bonitas, ¿no? Pero eso justamente lo que hace es impedir en tiempos sociales diferenciados y en tiempos políticos diferenciados, porque la política es una construcción de tiempo. Y esa construcción del tiempo político, quien tiene la posibilidad de construir alternativas, tiene un plus de tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la gran diferencia entre el capitalismo y el mundo griego? En el mundo griego las alternativas estaban jodidas. Es decir, el mundo estaba diseñado y se tenía que cumplir. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba eso, no? Aparte del oráculo, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasaba a nuestro querido amigo Zeus, ¿no? O a Saturno y sus hijos? ¿Qué es lo que hacía Cronos? ¿Qué era el tiempo? Comerse el tiempo. Comerse, ¿qué cosas se comían? Lo que le habían dicho que iba a pasar. Y no es que eran dioses que estaban sometidos a su destino. No podían romper su destino. Eran dioses que estaban incluso en su capacidad de ser dioses muy limitados. Porque tenían su relato que les decía hasta dónde llegaban. En ese concepto natural. Pero el capitalismo no construye la historia de esa manera. El capitalismo la construye como poder. Entonces el futuro no está diseñado. No está sometido sino a la voluntad de los sujetos. Por eso hablamos de voluntad política. La voluntad política permite que un proyecto vaya en una dirección o vaya en otra dirección. No hay una única dirección. No es un problema de superación de la providencia por el progreso. El problema es la construcción distinta. El futuro está abierto y el futuro es contingente. Pero claro, eso se niega. Se niega para señalar que el futuro ya está diseñado, que el futuro ya está hecho responsable. Y por eso se toman decisiones a 20 años plazo. Escuchábamos, y con certeza, y con certeza en el buen sentido, tanto a Yayo como también a Cayo en el primer día, bueno, pues señalaron, oiga, mire, nos dicen que se van a acabar las pensiones. ¿No es eso una decisión tomada con 20 años de tiempo? ¿No eso significa una creación de memoria colectiva en términos de señalarnos que los que tienen más de 60 a lo mejor la tienen, pero los que tienen 30 están jodidos y que se hagan el plan de pensiones? ¿No eso es una construcción de alternativa ya construido?
¿El euro se decidió en 2001 o se decidió en Maastricht 10 años antes? Las decisiones políticas que construyen alternativa como plus de poder se toman con 10, 15 o 20 años. Eso significa planear el futuro, construir el futuro, diseñar el futuro, definir alternativas. Si nosotros no tenemos capacidad de esa memoria, de esa conciencia, de ese factor de dignidad que nunca se perdió. Ayer escuché algo que me llamó la atención, que la juventud debería de recuperar, la única alusión que voy a hacer en una conferencia de esta manera, que la juventud tenía que recuperar la dignidad. Eso me recordó a mí, y voy a hacer la única anécdota personal. Compañera dijo que efectivamente me tocó vivir en Chile y sufrí la beca Pinochet. Si soy pragmático, gracias a la beca Pinochet estoy en Europa, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Mi padre la hizo la contraria, él era un viejo republicano español. Coincidí por cuestiones del destino en centros de detención, en centros de tortura, y vi y puedo comprobar, y aún hoy tengo amigas que fueron violadas no una, sino 1, 2, 3, 10, 15 veces. Compañeros también, porque no solamente las mujeres fueron violadas. Con perros especiales para tales efectos. Por hombres y también por mujeres. Pero yo le puedo decir que ninguna de ellas perdió la dignidad. Una cosa es el cuerpo y el proceso de deshumanización, y otra cosa es la pérdida de la dignidad. La dignidad ha estado presente, y está presente en el pueblo español cuando reivindica su memoria histórica. Está presente en el pueblo chileno cuando reivindica esa memoria histórica, cuando reivindica el cambio de la manera de entender lo que fue el golpe de Estado y no la guerra civil. Cuando está reivindicando ese elemento, está haciendo dignidad, porque la dignidad es el proceso de humanización, de reconocimiento del otro. Eso es ser digno. Eso es lo que dice el grito de la Cacandona, o eso es lo que dicen los zapatistas. Nada para nosotros, todo para todos. Y la democracia como mandar obedeciendo, ese elemento de construcción colectiva, no de la revolución individual, no de yo me empodero porque quiero, no de que yo ahora me voy a convertir no en un bueno, en fin, emprendedor. No, el proyecto colectivo de la responsabilidad común, que es lo que define la democracia. La democracia es un proyecto común de definición en ese ámbito de la responsabilidad, de la ética, de la ciudadanía plena, de nosotros. Los mayas y la mayoría de los pueblos originarios de América Latina, para que ustedes lo sepan, no tienen en su vocabulario la palabra yo, sino en nosotros. Fíjense qué mundo más distinto. Hagan ustedes el esfuerzo de ver cuántas veces nosotros empezamos nuestras conferencias, nuestras charlas y nuestras formas cotidianas con yo he ido, yo soy, yo he estado, yo he venido, yo... Vayan ustedes a los pueblos originarios de América Latina, desde los mapuches hasta los mayas en el norte, los chichimecas, si ustedes quieren, al final, bueno, ya casi es terminado, frontera de México con Estados Unidos, y cuando le dicen yo, le dicen, ¿de quién me hablas, tío? Nosotros, la comunidad, creemos en la democracia y en la justicia republicana, en el concepto de lo colectivo, no en el individuo. Lo máximo del individuo es la posibilidad de que seamos todos. Eso es el hecho de la dignidad, el hecho de reconocerse en el otro. Por eso los zapatistas usan esa capucha, porque dicen, no nos han visto nunca. Cuando nosotros teníamos la cara al descubierto, ustedes no nos vieron, ustedes no nos inscribieron en los juzgados, en los centros para los niños, ustedes no nos vieron en los hospitales. Nosotros nos ponemos la capucha color de la tierra, porque la tierra nos ve. Cuando ustedes nos vean, cuando ustedes nos reconozcan, cuando ustedes estén viendo en nosotros al otro distinto, al diferente, al que construye y trabaja colectivamente en el ámbito de todo para todos, nosotros nos quitaremos la capucha y estaremos siendo en esa ruptura del cristal personas. Porque por el momento no somos personas, no tenemos derecho. Por eso se llamó el ya basta.
Y por eso no se llamó la indignación, sino la digna rabia. La rabia de no ser visto, la rabia del colonialismo interno, la rabia que construye, define, mata y elimina la posibilidad de la existencia humana a través de los derechos humanos entendidos formalmente en que todos somos iguales. Por eso impide pensar en tiempos diferenciados. Segundo, homogeneiza las explicaciones. Todas las explicaciones son iguales y por eso el derecho comparado. Y claro, y esperamos, curiosamente, en ese león de la selva que alguien diga, no, yo apoyo a Grecia, pero Grecia no es España. Digo, bueno, a ver, explícame, no es, estamos, no estamos, ¿qué somos? No, tampoco es Portugal, tampoco es Irlanda. Oiga, bueno, entonces, ¿qué es? Seguimos en esa indiferencia que es justamente la falta del rigor teórico, la pérdida de la capacidad teórica para definir nuestro mundo y por tanto construir alternativas. Y eso significa, tercer elemento, anulación de la diversidad en beneficio de la opinión común. Hay una gran diferencia entre la diversidad que implica dos criterios básicos del conocimiento.